Los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo durante los años 50 y 60, se caracterizan por ser el periodo donde comienza la descolonización de África. La conferencia de Bandung fue clave para iniciar el proceso y la recientemente creada Naciones Unidas, como sustituta de la Sociedad de Naciones, comienza a preocuparse por estos asuntos. De esta manera, las potencias coloniales se comprometen o se ven comprometidas a desarrollar en los países colonizados instituciones políticas libres, así como la democratización de las estructuras políticas y la participación en ellas de los habitantes nativos, todo bajo supervisión de la ONU. En el caso de Ruanda, los belgas se resistían a desarrollar los puntos que acabamos de comentar, al menos hasta que considerasen que el desarrollo socioeconómico era suficiente para avanzar hacia un autogobierno, lo que estimaban que podía ocurrir unos 20 o 25 años después. Fue concretamente en este periodo cuando las nuevas generaciones de Tutsis, que habían tenido acceso a la educación y a una formación superior, empezaron a cuestionar el papel y la autoridad de los belgas. Aunque se dieron a partir de entonces ciertos pasos democráticos, como por ejemplo la introducción del principio electivo o la ampliación de manera muy estrecha del sufragio, no es suficiente para ellos. Por otro lado, la mayoría Hutu, que no ha podido educarse y que a pesar de ser muchos más, no conseguían una representación equitativa, comenzaron a organizarse en grupos contraélites, es decir, contra los Tutsis. Y el problema étnico empieza a ser ahora un problema étnico y político, con la consecuente creación de protopartidos políticos y la maquinaria de propaganda que ello conlleva. Los belgas no son ajenos a esto que está ocurriendo y observando que el clima de crispación puede revertirse en su contra, es cuando cambian el contrapeso del poder colonial y comienzan a apoyar las reivindicaciones hutus. En este clima tenso, las reivindicaciones de unos y otros parece que podrían confluir en una misma dirección, pero si es así, no era la independencia lo que más les preocupaba, sino la obtención del poder político. Los Tutsis, a través de la Unión Nacional Ruandesa, o UNAR en sus siglas, exigía la independencia como el primero de sus objetivos, pero era por temor a una democratización rápida donde perdieran el poder, cosa que era muy factible sabiendo que los Hutus eran mayoría. Por su lado, el Partido del Movimiento de Emancipación Hutu o Parmehutu querían acabar con la hegemonía de los Tutsi y para esto creían que era necesario que primero se instaurase la democracia para luego conseguir la independencia. Este clima de crispación se tradujo finalmente, y tras varios incidentes violentos, en un levantamiento campesino Hutu el 1 de noviembre de 1959 que acabó con la vida de más de 1000 Tutsis y con el exilio de más de 10.000 de ellos, aunque otros datos hablan de 100.000 muertos y 150.000 exiliados, entre ellos numerosos jefes Tutsis. Indudablemente, esto tendría repercusiones en el futuro, y la administración belga no solo miró para otro lado mientras ocurrían estos acontecimientos, sino que siguió apoyando las reivindicaciones hutus, y en cuestión de 2 años se celebraron elecciones legislativas donde el 80% de los sufragios, adivinad, fueron ganados por los hutus, por el Parmehutu, su partido político. En 1962 se produce la independencia de Ruanda, y ya son más de 300.000 los refugiados Tutsi que viven en los países fronterizos a Ruanda, como Uganda o como el Congo. La mayoría de ellos además sin aceptar un exilio permanente y con la idea de volver a Ruanda, ya que han sido expulsados tras más muestras de violencia e intimidación posteriores a la de noviembre del 59 que hemos relatado hace nada. Esto supuso la escisión de UNAR en un partido interno y en otro externo, y el UNAR externo
se escindió en numerosos grupos que durante los siguientes años llevaron a cabo incursiones y ataques contra el régimen hutu ruandés.